capítulo 1 de esta epístola. Vamos a leer una vez más los versículos que estamos considerando en el estudio. Los versículos 1 a 5 de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, empezando en el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Hay alguien que tiene abierta su Biblia en este pasaje? Me gustaría que lo leyera para todos nosotros, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 5. Yo lo leo, pastor. ¿Hermana Geraldine, levantó la mano? Yo lo leo. Primera de Pedro 1, del 1 al 5. Sí, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Oremos, te damos gracias, nuestro Padre y Dios, por la oportunidad que tenemos de reunirnos de esta forma para poder, Señor, honrar y glorificar tu nombre, porque tú eres bueno para con nosotros, tú eres misericordioso, todopoderoso, y también, Señor, porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. También, Señor, tenemos la oportunidad de expresar nuestra gratitud a ti y nuestras acciones de gracia, como también nuestras necesidades, nuestras peticiones para la oración. Oramos y pedimos, Señor, para que este tiempo y este momento realmente sea un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida y de bendición para todos nosotros. Oramos por los hermanos que están presentes en esta reunión, como también oramos por aquellos que por diversas razones no lo pueden hacer. Seguramente están escuchándonos y oramos y pedimos también para que tú seas sobre la vida de cada uno de ellos y también seas sobre las necesidades que ellos tienen, supliéndolas como tú lo sabes hacer. Te damos gracias por este momento, oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Si tomamos el versículo 3 de este capítulo 1, me ha llamado la atención que empieza con una palabra que es una palabra conocida a nosotros. ¿Ya? ¿Cuál es esa palabra? En el versículo 3. La palabra es bendito. Bendito, dice el versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra bendito podríamos decir que tiene como un sinónimo que es otra palabra que es conocida a nosotros y que encontramos en el
mucho en el Nuevo Testamento, especialmente en el Sermón del Monte, que es la palabra bienaventurado, ¿ya? Bienaventurado. Pero la palabra bendito, aquí en este versículo 3, es una palabra diferente a la palabra bienaventurado en el Sermón del Monte, ¿ya? La palabra bendito, en este versículo 3, viene de una palabra que significa elogiar, o que significa alabar, ¿ya? Y estudiando un poco acerca de esto, la palabra bendito en la Escritura por lo general se aplica a Dios. Y cuando se aplica a Dios, tiene un sentido de alabanza. Por eso es que el apóstol Pedro inicia este texto usando esta expresión: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que él está haciendo en alguna manera, está elogiando a Dios, el Padre del Señor Jesucristo. ¿Ya? Leí un comentario acerca de esto que dice que en el Nuevo Testamento esta palabra bendito nunca se usa con referencia al hombre. La palabra que se usa o que se aplica con referencia al hombre es la palabra bienaventurado, bienaventurado el hombre, ¿ya? Y es por eso que la encontramos en el Sermón del Monte, cuando se repite esta palabra bienaventurado una y otra vez, ¿ya? Y que tiene el sentido de felicidad. Bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre, ¿ya? Y entonces enumera todas estas bienaventuranzas en este pasaje. Entonces en el Nuevo Testamento, esta palabra bendito no se usa con referencia al hombre. Y debemos agregar a ello de que Dios no elogia al hombre, pero nosotros como cristianos sí debemos alabar a Dios, como dice el versículo 3, o lo dice el apóstol Pedro en este versículo: bendito el Dios y Padre. O sea, Dios es el Padre y el Padre del Señor Jesucristo. Hay algo en nuestra cultura que es común a nosotros. Por ejemplo, oímos a padres elogiar o alabar a sus hijos. Yo creo que en más de alguna ocasión nosotros hemos escuchado y hemos visto eso, y a lo mejor nosotros mismos hemos hecho eso, de alabar, de elogiar a nuestros hijos. También hemos visto, y a lo mejor también nosotros lo hemos hecho, como hijos, de elogiar o alabar a nuestro Padre. Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos alabar y debemos bendecir a Dios, el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo de una forma única. Hemos estudiado esto cuando en la clase de adultos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, también en el Catecismo, también hemos estudiado de cómo es esto de que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo de una manera única. En una ocasión, el Señor Jesucristo, cuando uno va al Evangelio de Juan, el capítulo 20, en el versículo 17, el Señor Jesucristo marcó esta diferencia entre la palabra bendito y la palabra bienaventurado. Cuando habló a María Magdalena en la mañana de la resurrección, en ese pasaje de Juan 20, versículo 17, Jesús dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, con eso estaba diciendo el Señor Jesús de que Él
es el Padre del Señor Jesucristo a causa de su posición en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad son iguales, ¿ya? Y Dios es el Padre del Señor Jesucristo en su posición en esta doctrina de la Trinidad que nosotros ya conocemos y que afirmamos y creemos, ¿ya? Ellos son iguales. Nosotros llamamos a Dios Padre en la base de lo que Pedro mencionó aquí en este versículo 3. Él nos ha engendrado, y la palabra también la hemos estudiado en otras ocasiones. La palabra renacer o la palabra engendrar tiene que ver con la acción regeneradora del Espíritu Santo. El versículo 3 de esta primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 3 dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es bueno recordar que nosotros como cristianos hijos de Dios tenemos una esperanza viva. ¿Y en qué se apoya esta esperanza viva de la cual nos habla el apóstol Pedro? Se apoya en el hecho de la resurrección, que también habla en el versículo, el apóstol Pedro se apoya en el hecho de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y ya que el Señor Jesucristo fue resucitado de los muertos por el Espíritu de Dios, esta es una referencia más que se hace aquí al Espíritu Santo. Por eso es que varios comentaristas han llamado a este pasaje, a este texto que hemos leído, dicen que es un himno de alegría, es un himno de triunfo a la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y por qué es un himno de alegría o de triunfo a la Trinidad? ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido renacidos o nacidos de nuevo espiritualmente. Si uno va a los versículos siguientes o más adelante en el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si hacemos algunas observaciones en el texto, me llama la atención la expresión esperanza viva. Nos hace renacer para una esperanza viva que tenemos nosotros los hijos de Dios, y que esta esperanza viva se apoya en la sangre del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que un cuerpo que no tiene sangre, un cuerpo sin sangre, es un cuerpo muerto. O sea, es un cuerpo que no tiene vida, y tiene que serlo. Por el contrario, si es un cuerpo viviente, tendrá sangre circulando a través del cuerpo. Si lo relacionamos esto con el texto que estamos estudiando, eso significa que tanto usted hermano, usted hermana y yo tenemos una esperanza viva. ¿Y por qué razón tenemos una esperanza viva? Porque la sangre del Señor Jesucristo fue derramada por nosotros. Él murió para que ustedes y yo podamos vivir, porque Él fue el que pagó, Él fue el que cargó, soportó nuestro castigo. Él fue el que llevó nuestro pecado en la cruz cuando Él murió. Pecado que nosotros merecíamos pagar.
siempre recordamos el texto de Romanos, porque la paga del pecado es la muerte, la muerte. Eso era lo que nosotros debíamos pagar por nuestro pecado. Pero aquí el Señor Jesucristo viene y toma lo que nosotros merecíamos pagar y Él lo lleva a la cruz cuando Él muere y derrama su sangre por nosotros. Por eso es que nosotros tenemos una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. O sea, como lo dice el texto, el Señor Jesucristo no solamente muere por nosotros, derrama su sangre por nosotros, y lleva nuestro pecado sobre sí mismo por nosotros, sino que por la resurrección de Él, de entre los muertos, nos da a nosotros una esperanza viva. Ahora, si tomamos el texto que leyó nuestra hermana en su conjunto, ¿qué hace el apóstol Pedro en este pasaje? Yo diría que una de las cosas que hace el apóstol Pedro en este pasaje es que él enfatiza la resurrección del Señor Jesucristo. Ustedes han tenido la oportunidad de leer 1 Corintios 15 y varias veces hemos estudiado ese pasaje y hemos predicado sobre ese pasaje. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos, nada de lo que nosotros hacemos tiene sentido o tiene valor. Y es por eso que el apóstol Pedro en este pasaje enfatiza la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección fue el gran tema en el día de Pentecostés. Si usted va al libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro tiene la oportunidad de predicar. Y había una multitud que se juntó para escuchar la predicación del apóstol Pedro, ¿ya? Y muchos fueron los que se convirtieron al Señor, ¿ya? Y con posterioridad a Pentecostés, cada predicación, cada enseñanza está relacionada con la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Es el tema central de la Escritura, que nosotros no solamente conocemos en nuestra mente, sino que también en nuestro corazón es parte de nuestra vida. Y haciendo un resumen del mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, tendríamos que decir que todo lo que la gente o la multitud vio ese día sucedió porque el Señor Jesucristo, al que los judíos habían crucificado, había resucitado de los muertos. Y cuando el apóstol escribe sus epístolas, que no es solamente primera de Pedro, sino también otra epístola, ya la segunda epístola de Pedro, todo lo que él habla y predica y enseña en estas epístolas que él escribe, las fundamenta en la resurrección del Señor Jesucristo. Él no solo hace esto, sino que nosotros sabemos también que el gran apóstol Pablo hizo lo mismo. El apóstol Pablo dijo que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras ofensas. El apóstol Pablo dice que Él murió por nuestros pecados, el Señor Jesucristo, pero fue resucitado para nuestra justificación, para que nosotros estuviéramos unidos a Cristo, para que fuéramos aceptados en el amado Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para poder presentarnos ante Dios. O sea, el Señor Jesucristo no solo apartó el pecado de nosotros, sino que el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, su muerte y resurrección, Él nos traspasó su justicia. Y de esta manera es que nosotros podemos presentarnos ante Dios por la justicia del Señor Jesucristo. Es un precioso pasaje el que nosotros estamos estudiando y estamos considerando en los días jueves. Entiendo yo que es el tercer jueves que estamos mirando este texto y vamos a continuar. Que el Señor nos ilumine, nos ayude para poder leer este texto
poder entenderlo, comprenderlo un poco más. Y si hay alguna necesidad espiritual y encontramos una respuesta a través de esta palabra, que esa necesidad sea suplida espiritualmente en la vida de cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias porque nos permites venir a tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, que nos hace recordar enseñanza tan preciosa que tú nos has dejado a través de ella, y que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron para nuestra exhortación, para nuestra enseñanza. Oramos y pedimos, Señor, que tú apliques esta palabra conforme a la necesidad que hay en nosotros. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Presbítero Armando, ¿está por ahí?